La llamada telefónica que destruyó mi mundo llegó exactamente 3 minutos después de escuchar a mi hija planeando mi funeral. La voz de Sara era dulce como la miel a través del receptor, pero sus palabras me golpearon como agua helada. «Mamá, estamos tan emocionados por tu fiesta sorpresa este fin de semana», gorjeó, mientras que solo minutos antes la había escuchado diciéndole a su esposo David: «Una vez que mamá se vaya, finalmente podremos renovar esta casa vieja y venderla por lo que realmente vale». Pregunta rápida: ¿desde dónde estás viendo? Déjanos tu ciudad en los comentarios y suscríbete. ¿Listo para una historia increíble? Comencemos. Hace 3 años perdí mi audición en un accidente automovilístico que debería haberme matado. Los doctores dijeron que era permanente. Daño nervioso tan severo que ni siquiera los audífonos podrían ayudar. Aprendí a leer labios, comunicarme a través de la escritura y navegar un mundo silencioso que se sentía como vivir bajo el agua. Hace 2 semanas, el Dr. Harrison llamó con lo que él llamó un milagro médico. Un procedimiento experimental había funcionado más allá de las expectativas de cualquiera. Mi audición había regresado completamente cristalina, como si alguien hubiera subido repentinamente el volumen de la vida al máximo. Decidí sorprender a todos, especialmente a Sara. Ella había sido tan devota durante mis años de sordera, visitándome 2 veces por semana, trayendo comestibles, manejando mis citas. Ella estaba planeando una fiesta de cumpleaños para mí, mi cumpleaños número 55, y pensé que sería el momento perfecto para revelar que podía escuchar de nuevo. ¡Qué sorpresa tan alegre sería! Pero las sorpresas, aprendí, cortan por ambos lados. Esta mañana, mientras Sara pensaba que yo estaba durmiendo la siesta arriba, ella y David estaban discutiendo los arreglos de la fiesta en mi cocina. Escuché cada palabra desde lo alto de las escaleras, donde me había quedado congelada por el shock. «¿Cuánto tiempo más tenemos que mantener esta farsa?». La voz de David se escuchaba fácilmente a través de la vieja casa. «La fiesta de cumpleaños de tu madre, las visitas semanales, fingir que realmente nos importan sus historias aburridas que escribe en esas pequeñas libretas». «Solo hasta que se resuelva el testamento», respondió Sara, y podía escucharla moviendo platos, probablemente limpiando después del almuerzo que les había preparado. El Dr. Harrison dijo que la cirugía experimental podría tener complicaciones. Su salud es frágil de todos modos, solo necesitamos ser pacientes, un poco más pacientes. David rió, pero no había humor en eso. «¿Sabes cuánto vale esta casa ahora que el vecindario se ha gentrificado? Estamos sentados sobre una mina de oro, Sara, y tu madre simplemente sigue aguantando, interponiéndose en el camino de nuestros planes». Me apoyé contra la pared del pasillo, mi audición recién restaurada captando cada detalle devastador. «La fiesta será buena para las apariencias», continuó Sara, «especialmente si algo le pasa poco después. La gente recordará cuánto la amábamos, cómo celebramos su vida. Se verá natural cuando fallezca». Si encuentras esta historia impactante, déjanos un comentario contándonos qué harías en esta situación y no olvides suscribirte para más historias reales. Mis manos encontraron la pared para estabilizarme. Estas eran las mismas manos que habían sostenido a Sara cuando tenía pesadillas de niña, que la habían cuidado durante fiebres, que habían aplaudido en cada obra escolar y graduación. Y ahora ella estaba discutiendo mi muerte como una transacción de negocios. Regresé silenciosamente a mi habitación, cerré la puerta y me senté en el borde de mi cama. Durante 3 años había pensado que el accidente me había quitado la audición. Ahora me daba cuenta de que en realidad me había protegido de escuchar verdades que me habrían destrozado mucho antes. Mi teléfono sonó, haciéndome saltar. El nombre de Sara apareció en la pantalla, y por un momento no pude obligarme a contestar. Cuando finalmente lo hice, ella estaba prácticamente burbujeando de entusiasmo. «Mamá, solo quería verificar sobre el sábado. ¿Estás emocionada por tu fiesta?». Encontré mi voz, aunque se sentía extraño hablar en voz alta después de tanto tiempo de escribir mayormente. «Sí, querida, muy emocionada». La mañana siguiente trajo horrores frescos entregados a través de mi audición aparentemente perfecta. Estaba en mi jardín quitando las cabezas muertas de las rosas que Sara siempre halagaba.
cuando la escuché por teléfono con alguien a través de la ventana abierta de la cocina. No, madre, no puede escuchar nada, estaba diciendo, su voz casual, como si discutiera el clima. El accidente destruyó completamente su audición. No tiene idea de lo que estamos planeando. Me arrodillé detrás de los arbustos de rosas, mis guantes de jardinería de repente sintiéndose demasiado apretados. Sí, estoy segura. Lee los labios a veces, pero no puede escuchar conversaciones desde otras habitaciones o cuando la gente se aleja de ella. En realidad ha sido bastante conveniente. ¿Conveniente? ¿Mi sordera había sido conveniente para mi hija? La fiesta es este sábado. El doctor Harrison dijo que la cirugía experimental podría tener complicaciones retrasadas, infección, inflamación cerebral, incluso un derrame cerebral. Si algo fuera a pasar justo después de una celebración tan alegre, bueno, parecería natural, ¿verdad? El cuerpo de una mujer anciana finalmente cediendo después de luchar tanto. Sentí bilis subir por mi garganta. No solo estaban esperando que muriera naturalmente, estaban planeando ayudar al proceso. David ha estado investigando cosas en línea, medicamentos que podrían causar complicaciones cuando se mezclan con sus recetas actuales. Nada rastreable, nada sospechoso, solo una hija amorosa tratando de ayudar a su madre a manejar sus muchas píldoras. A través de las hojas, podía ver a Sara paseando en mi cocina. Mi cocina, donde le enseñé a hacer galletas cuando tenía 7 años. Solo la casa vale $800,000 ahora, más su seguro de vida, su cuenta de ahorros, los muebles antiguos. Estamos viendo más de $1 millón, tal vez más. Y David ha estado desempleado durante 6 meses, aunque madre no lo sabe. Todavía piensa que está trabajando en la firma de arquitectura. Con razón habían estado visitando tan seguido últimamente. Con razón, David había estado tan interesado en mis papeles financieros, ofreciéndose a ayudar a organizar mis documentos importantes. Tengo que ser inteligente sobre esto. Si cambia su testamento o se pone sospechosa, perdemos todo. Pero confía en mí completamente. Pobre pequeña Margaret sorda, tan dependiente de su hija devota. Después de que colgó, permanecí escondida en el jardín durante otra hora, mi mente acelerada cada gesto amable de los últimos 3 años. De repente se veía diferente a través de esta nueva lente. La insistencia de Sara en manejar mis medicamentos recetados, las útiles sugerencias de David sobre actualizar mi testamento, sus preguntas gentiles pero persistentes sobre mi salud, mis niveles de energía, mi memoria, habían estado estudiándome como una rata de laboratorio esperando señales de deterioro que pudieran explotar. Esa tarde, cuando Sara vino para su visita usual, la observé con nuevos ojos. Me abrazó en la puerta, el mismo abrazo cálido que me había dado cientos de veces desde mi accidente, pero ahora noté cuán rápidamente escaneó mi rostro buscando señales de enfermedad o confusión. «¿Cómo te sientes hoy, mamá?», preguntó, acomodándose en la silla de la cocina donde siempre se sentaba durante nuestras visitas. «Oh, ya sabes», respondí, manteniendo mi voz al mismo volumen que usaba cuando estaba realmente sorda. «Algunos días son mejores que otros». Los ojos de Sara se iluminaron con algo que ahora reconocí como esperanza. «¿Estás teniendo más dolores de cabeza? Los mencionaste la semana pasada». No había mencionado dolores de cabeza. Estaba pescando, esperando que reportara síntomas que pudieran indicar que la cirugía experimental estaba fallando. La reunión con Henry Walsh abrió mis ojos a cuán minuciosamente Sara y David habían estado planeando mi desaparición. Sentada en su oficina la mañana siguiente, me sentí como si estuviera aprendiendo sobre la vida de una extraña, la mía. «Margaret, tengo que decirte algo preocupante», dijo Henry después de que expliqué lo que había escuchado. «Sara vino a verme hace 3 semanas. Estaba haciendo preguntas muy específicas sobre tu testamento, sobre el proceso cuando falleces, sobre qué tan rápido se podrían transferir los activos». Mi estómago se apretó. «¿Qué tipo de preguntas?».
Quería saber sobre los plazos de sucesión, si había formas de acelerar el proceso. Parecía particularmente interesada en asegurar que David tuviera acceso inmediato a tus cuentas corrientes para gastos relacionados con tus arreglos funerarios. La expresión de Henry era sombría en ese momento. Pensé que solo estaba siendo precavida, tal vez preocupada por tu salud después de la cirugía. ¿Pero ahora piensas diferente? Combinado con lo que me has dicho, sí, Margaret. También me preguntó sobre impugnar un testamento si alguien muere bajo circunstancias sospechosas. Quería saber si el testamento seguiría siendo válido, si había preguntas sobre tu estado mental al momento de la muerte. La mañana de mi fiesta de cumpleaños amaneció gris y lloviznando, lo cual se sentía apropiado dado lo que esperaba que trajera el día. Estaba parada en la ventana de mi habitación observando a Sara y David llegar temprano para ayudar con los preparativos finales. Desde mi punto de vista arriba podía ver a David descargando cajas de su auto mientras Sara se apresuraba hacia mi puerta principal. Su rostro animado con lo que cualquier otra persona leería como preocupación amorosa. Yo sabía mejor. Ahora bajé las escaleras, continuando la actuación de ser una madre agradecida cuya hija devota le estaba organizando una celebración maravillosa. Sara me abrazó en la puerta y noté que llevaba una pequeña bolsa aislante. «Traje todos tus medicamentos, mamá», dijo, sosteniendo la bolsa. «He organizado todo por hora del día. La enfermera del Dr. Harrison me ayudó a asegurarme de que tuviera todas las dosis correctas». La enfermera del Dr. Harrison. Otra mentira para agregar a la colección. Había llamado a su oficina ayer para confirmar. Nadie de la familia de Sara los había contactado sobre mis medicamentos. «Piensas en todo», le dije. «Esta historia te tiene al borde de tu asiento. Danos un me gusta si quieres saber cómo termina y suscríbete para no perderte el final». Alrededor del mediodía, los primeros invitados comenzaron a llegar. Mis antiguos colegas de hospital, vecinos que había conocido durante décadas, algunos parientes distantes que todavía recordaban enviar tarjetas de Navidad. Mientras saludaba a cada persona, sentí una extraña desconexión. Estaban celebrando mi cumpleaños mientras mi hija estaba planeando mi muerte. «Margaret, te ves maravillosa», exclamó Janet Mills, mi ex supervisora de la unidad cardíaca. «Esa cirugía experimental claramente fue un éxito. ¿Te sientes bien?» «Algunos días son mejores que otros», respondí usando la misma frase que le había dado a Sara a principios de semana, «pero estoy agradecida por cada momento». Sara apareció a mi lado inmediatamente. «Mamá tiende a cansarse fácilmente», ahora le explicó a Janet. «La cirugía fue exitosa, pero la recuperación ha sido desafiante». Janet, quien me había conocido durante 15 años como una enfermera fuerte y competente, se veía desconcertada. «¿En serio? Parece bastante energética para mí». «Es buena ocultándolo», dijo Sara con una sonrisa triste. «Pero el Dr. Harrison nos advirtió que los pacientes a veces se esfuerzan demasiado después de procedimientos experimentales. Tenemos que vigilarla cuidadosamente». 20 minutos después de tirar las píldoras de Sara por el inodoro, comencé mi declive cuidadosamente orquestado. Comenzó con señales sutiles, un ligero tropiezo mientras pasaba junto a la mesa de café, una pausa momentánea como si estuviera luchando por recordar el nombre de alguien. Nada lo suficientemente dramático como para alarmar a los invitados, pero lo suficientemente notable para que Sara lo viera. Ella me estaba observando como un halcón, y podía ver la satisfacción en sus ojos mientras presenciaba lo que pensaba que eran los efectos iniciales de cualquier veneno que había intentado darme. «Mamá, ¿te sientes bien?», preguntó con preocupación perfectamente fingida. «Estoy bien», respondí, pero dejé que mi voz sonara un poco menos estable de lo habitual, tal vez solo un poco cansada. «¿Por qué no te sientas un momento?», sugirió David, inmediatamente moviéndose para despejar un espacio en el sofá. «Toda esta emoción puede ser abrumadora». Me permití ser guiada a un asiento, notando cómo tanto Sara como David se posicionaron cerca, listos para monitorear mi condición. A nuestro alrededor, la fiesta continuaba, invitados charlando sobre viejos tiempos, riendo de recuerdos compartidos,
disfrutando el pastel que David había ordenado de su panadería especial. Ninguno de ellos tenía idea de que estaban asistiendo a lo que mi hija esperaba que fuera mi celebración de despedida. En lugar de conducir a la estación de policía como el detective Morrison había instruido, tomé una decisión que probablemente no fue inteligente, pero se sintió absolutamente necesaria. Conduje a la cárcel del condado, donde Sara estaba detenida, y solicité una reunión de visitantes. Si alguien me estaba amenazando en su nombre, quería escuchar directamente de ella qué pensaba que eso iba a lograr. La sala de visitas en la cárcel del condado era exactamente tan deprimente como esperarías. Paredes grises, sillas de plástico incómodas, vidrio grueso separando a los visitantes de los reclusos. Cuando trajeron a Sara, apenas la reconocí. 3 días en la cárcel habían quitado todo su cuidadoso maquillaje y peinado, revelando a una mujer que se veía mayor y más dura que la hija que había criado. Se sentó frente a mí y tomó el teléfono de su lado del vidrio. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no podía decir si era por llorar o por falta de sueño. «Mamá», dijo su voz temblando, «gracias por venir. No estaba segura de que lo hicieras». «Estoy aquí porque alguien me ha estado enviando mensajes amenazantes diciendo que te representa», dije sin preámbulos. «Quiero saber qué le has dicho a David que haga». Para cuando salí de la cárcel del condado, había tomado una decisión que habría sorprendido a la vieja Margaret Thompson. En lugar de correr a la policía para protección, iba a resolver este problema yo misma. Pero no de la manera que Sara y David esperarían. Conduje directamente al banco y solicité una reunión con el gerente. Dentro de 1 hora, había arreglado un cheque de caja por exactamente $200,000, la cantidad que David debía a sus inversionistas. Pero esto no iba a ser un simple pago para salvar mi pellejo. Esto iba a ser una trampa. Llamé al detective Morrison desde el estacionamiento del banco. «Señora Thompson, ¿dónde está? Se suponía que viniera directamente a la estación». Fui a ver a Sara primero. «Detective, tenemos un problema más grande de lo que pensábamos. David debe deudas de juego a personas peligrosas y esperan el pago para el viernes». Expliqué lo que había aprendido de Sara, observando la expresión del detective Morrison volverse más seria con cada detalle. Entonces, la trama de asesinato se trataba de pagar a criminales. Dijo, «Eso cambia las cosas significativamente. También nos da una oportunidad», dije. «Quieren dinero. Yo tengo dinero. ¿Qué pasa si les damos exactamente lo que quieren?» La reunión fue arreglada para el jueves por la noche en un restaurante del centro lo suficientemente público como para parecer seguro, pero con suficientes áreas privadas para que la policía se posicionara estratégicamente. Llegué 30 minutos temprano usando un micrófono y llevando un maletín con los billetes marcados. Exactamente a las 7, 2 hombres se acercaron a mi mesa. Se veían como lo que el casting central ordenaría si necesitaran criminales amenazadores genéricos, trajes caros que no ocultaban del todo el bulto de armas ocultas, joyería de oro que costaba más que los autos de la mayoría de la gente y el tipo de arrogancia confiada que viene de años de ser pagado para intimidar a la gente. «Señora Thompson», preguntó el más alto, mientras se sentaban sin invitación. «Soy yo. ¿Y ustedes son?» «Llámenos señor Vincent. Este es mi asociado, señor Clark. Entendemos que tiene algo que nos pertenece. Tengo dinero que David les debe. Si les pertenece, depende de su perspectiva». El señor Vincent sonrió, pero no había calidez en ello. «Nos gusta pensar en las deudas como propiedad, señora Thompson. Su yerno tomó nuestra propiedad cuando apostó con dinero que no podía permitirse perder. ¿Esta historia te ha dejado sin aliento? Compártela con alguien que necesite escuchar sobre coraje y supervivencia, y suscríbete para más historias increíbles». 6 meses después, estaba viviendo en un pequeño pueblo costero a 300 kilómetros del sitio de la traición de mi hija. Había vendido la casa que guardaba tantos recuerdos dolorosos y usé el dinero para comprar una pequeña cabaña cerca de la playa. Sara había sido sentenciada a 3 años de prisión. David obtuvo 5 años. El señor Vincent y el señor Clark
enfrentaban cargos federales por extorsión y conspiración. Había guardado suficiente dinero de la venta de la casa para vivir cómodamente por el resto de mi vida, y el resto fue a establecer la Fundación Margaret Thompson, proporcionando asistencia financiera de emergencia a familias que lidian con crisis médicas. Algunas mañanas me sentaba en mi porche delantero con mi café y escuchaba las olas del océano, todavía maravillándome del regalo del sonido que había salvado mi vida. La cirugía experimental no solo había restaurado mi audición, había restaurado mi capacidad de protegerme a mí misma. Sara me escribía cartas de la prisión ocasionalmente, siempre pidiendo perdón, siempre insistiendo que había sido víctima de las circunstancias. Las leía cuidadosamente, escuchando por cualquier señal de arrepentimiento genuino o comprensión de lo que había hecho. Todavía estaba esperando escucharlo, pero ese era el viaje de Sara para hacer, no el mío. Mi viaje me había llevado a esta cabaña junto al mar, donde Margaret Thompson, la verdadera Margaret Thompson, finalmente era libre de vivir la vida que siempre había merecido. Y cada día me despertaba agradecida de que podía escuchar el sonido de mi propio futuro llamando. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te conmovió esta historia de traición y supervivencia, dale me gusta, comparte y suscríbete para más historias reales que te dejarán pensando, ¿qué harías tú en la situación de Margaret? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.